Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con... Ramón Merino, a sus órdenes, de México. De acuerdo, ¿en dónde nos encontramos el día de hoy? Aquí en el Congreso de Colombia, Sí. presentes en un reconocimiento que van a hacer a los que estamos trabajando en pro del medio ambiente. De acuerdo. Bueno, hablar de México es muy complejo. Por supuesto, grandes personajes, más que todo de la cultura, pues uno lo referencia mucho. Vicente Fernández, que por supuesto era el dios de la voz, Cantinflas, Chespirito, que a pesar de que ya no están, aún lo recordamos en nuestro corazón. Pero sí nos gustaría que nos contara un poco sobre su labor. ¿A qué se dedica? ¿Qué hace un mexicano aquí en tierra colombiana? Bueno, nosotros tenemos ya 12 años Sí. trabajando acá en Colombia en pro del medio ambiente y nos dedicamos al tratamiento de las aguas, tanto agua potable como agua residual. De acuerdo. ¿Y pertenece a alguna entidad pública? No, es empresa privada, somos una empresa privada, Sí. asociados con un grupo constructor, Grupo Qualitas de aquí de Colombia. De acuerdo. ¿Y la empresa se llama cómo? Grupo Qualitas. Ah, de acuerdo. A veces de hablar del sector privado, hablamos mucho de la responsabilidad social empresarial, que es como ese compromiso que tiene ese capital privado sobre la sociedad civil. Desafortunadamente a veces pues no se llega a logros satisfactorios, pero en otras ocasiones se generan logros maravillosos. Hay empresas grandísimas que hacen unas grandes inversiones, por supuesto, no lo miran en el punto de vista rentable, sino en el sentido de cómo aportar desde toda su experiencia y potencial a esa sociedad en la cual hacen parte. Por ejemplo, su empresa, el tema de responsabilidad social empresarial, ¿qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Cómo lo trabajan? El tratamiento de las aguas, pues ustedes tienen, Colombia tiene muchísimas bellezas naturales y una de ellas es la cantidad de agua superficial que tienen. Y un ejemplo, está lloviendo, ¿no? Aquí el clima es constante. Dicen que Dios del agua, Dios de bendito que tengan agua todo el tiempo. Sí. En México tenemos un problema severo, que tenemos un estrés hídrico. Y hay regiones, yo soy de Guanajuato, y Sí, tenemos señor. un problema gravísimo en fuentes de abastecimiento para agua potable. Estamos sacando el agua ya a 600 metros, los pozos profundos están a 600 metros y no tenemos agua superficial como ustedes. De acuerdo. Y Por aquí ejemplo, un ¿sí? problema que tiene Colombia es que sí tienen mucha agua superficial, pero toda está contaminada No la valoramos. y no la valoran. Eso es como al que le dicen que al que tiene pan, pero no le da dientes, ¿cierto? Eso es el refrán. Pero desde su punto de vista, ¿qué decirle al ciudadano del común para que valore y cuide sus recursos naturales? Nosotros tenemos aquí el páramo más grande del mundo, que es Sumapaz. Vemos un ejemplo que hoy el día está triste, pero ese es el clima aquí en Bogotá. A veces está triste, otras veces se pone alegre. ¿Cómo hacer para hacerle entender al ciudadano del común que cuide sus recursos, que cuide ese medio ambiente y por supuesto que valore lo que tiene? Nosotros venimos promoviendo, yo soy ambientalista desde niño y pues tengo la fortuna de ser bioquímico. Ah, ok. Entonces conozco perfectamente el tema de los recursos naturales y lo que venimos, lo primero es la conciencia ambiental. ¿Y cómo se logra la conciencia ambiental? Por medio de la educación. Un país educado es un país desarrollado. Desafortunadamente, tanto en México como aquí en Colombia, hace falta más conciencia ambiental y más educación ambiental. Pero ¿cómo cambiar ese chip con ese ciudadano del común? Porque digamos es algo cotidiano y no solamente para que eso como toda la región iberoamericana, también Latinoamérica, incluyendo Brasil y por supuesto las regiones de al lado Es nos voluntad rodean. política de los congresos, principalmente, de reformar la educación que se les da a los niños. Y esto, si no te educan cuando eres niño, va a ser muy difícil que ya de adulto tomes conciencia ambiental. Entonces es reformar los planes de estudio y a partir del, ustedes le llaman primaria, nosotros le llamamos primaria, Sí. o sea, desde que los niños entran a la escuela, clases específicas sobre la conciencia ambiental, el cuidado del medio ambiente, el cuidado del agua. Son temas que no existen en sus programas de ustedes ni en los de nosotros. O sea, hacer más énfasis. De acuerdo. Y obviamente se tiene que asignar recursos para ello. De acuerdo. Se dice que un factor importante es el tema de la voluntad política y por supuesto la educación. Pero también tiene que ver mucho con ese ciudadano del común. Un ejemplo, el que está viendo este video. A veces nos gusta señalar. Es que la culpa la tiene el gobierno. Es que la culpa la tiene los corruptos. Es que la culpa la tiene el vecino. Pero nunca soy capaz de mirarme un espejo y decir, oiga, venga, yo también estoy contaminando el agua, estoy botando el papelito. ¿Cómo hacer para que ese chip o esa concepción que se tiene de ese mundo, de esa cosmovisión individual,
realmente logre tener un impacto en ese macromundo, en esa complejidad de la sociedad, porque a veces siempre nos gusta señalar, pero nosotros nunca damos ejemplo ni no somos partícipes, ¿no? Y cuando hablamos de uno, es multiplicado por millones, porque soy yo, es el vecino, etcétera, etcétera, 8.000 millones somos los de ciudadanos, y realmente no nos sensibilizamos, a pesar de que es algo evidente, donde la crisis climática en el mundo es algo que se ve latente, pero aún así seguimos e insistimos en el mismo tema. ¿Realmente vivimos en una sociedad pensante o aún nos falta mucho por evolucionar como sociedad? Creo que como sociedad hemos evolucionado. Lo que no se ha tomado en cuenta es los recursos naturales como lo tenían nuestros pueblos indígenas, los pueblos originarios de América, los mesoamericanos. Ellos tenían esa conciencia, nosotros lo hemos perdido actualmente por el tipo de educación que se nos ha recibido. Claro, nosotros resaltamos por ejemplo la cultura mexicana, los mayas, los toltecas, los aztecas, unas culturas impresionantes de hace más de 2000, 4000 años. Los quimbayas, por ejemplo, aquí en Latinoamérica que dejaron, y otras, por supuesto, desaparecieron. A veces no se conocen, que eran los antropólogos, historiadores, por qué se fueron, por qué ya no están, pero ellos querían mucho a esa cosmogonía, a esa madre tierra, ¿no? Ellos concebían ese ciudadano que ya en un vientre y que cuando moría nacía y cuando nacía vivía. Pues era un tema muy complejo referente a la vida y a la muerte, pero asimismo también de respetar y cuidar ese medio ambiente. ¿Cómo ves ese tema el día de hoy? ¿Nos falta volver a replantear ese tema de enfocar y respetar ese ser humano, esa vida, ese ambiente? Claro que sí, yo creo que lo que tú estás diciendo es muy cierto y lo comparto contigo, es el respeto, primero que nada a la persona, segundo al medio ambiente que forma parte, y lo que tenían nuestros ancestros los indígenas es respetar la madre tierra, por eso se llamaba la madre tierra. La Pachamama. Entonces, y todo redunda en la educación que recibe uno en sus casas y la educación que reciben en las escuelas, y lo que sí, bien atinadamente lo dices, es una responsabilidad compartida, gobierno, sociedad y empresas privadas. De acuerdo, hablamos de gobierno, empresas y sociedades privadas. Aquí en esos territorios sucede mucho, que es algo absurdo. Vivimos en una sociedad donde hay muchísima agua. Sin embargo, hay comunidades donde no tienen acceso a agua potable, no tienen acceso a acueductos. ¿Cómo enfocar esas energías para que esos recursos o esa gestión hídrica llegue realmente a quien debe llegar y por supuesto no se desvíen o no utilicen inadecuadamente los mismos? Yo tengo 12 años de estar, este es mi viaje 128 a su bello país. Ah, qué chévere. En 12 años, entonces puedes darte idea si conozco un poco. Bastante, sí. La Guajira la conozco, por ejemplo. Sí. No tienen agua potable, como tú bien dices. No tienen una fuente de suministro. Y desde hace 12 años hay un proyecto que se está cocinando aquí en el Congreso y que todavía no se concreta. Primero, recursos. Faltan los recursos. No los tienen, pero se puede hacer un programa a mediano o largo plazo, pero empezarlo a hacer. Y algo que tú mencionabas al inicio, la corrupción. Creo que eso es algo que su presidente, mi presidente están trabajando en ello, pero necesitan meterle más fuerte el acelerador porque si no, no se va a lograr. De acuerdo. Otro impedimento es eso, la corrupción. Hay un tema, por ejemplo, nosotros colocamos siempre el ejemplo de un tigre de Asia, que era Singapur. Ellos decían que en los años 70, 80 era el país más corrupto de Asia y de repente generaba unos cambios estructurales muy fuertes. Hoy en día, botar un papelito es un delito. Y si a usted se le queda un paraguas en un tren, a usted van y lo ubican en el hotel y le entregan, mire señor, este es su paraguas. ¿Cómo llegar ahí? ¿Cómo hacer para que esa sociedad, porque es que a veces están las normas que son muy bonitas, pero quedan ahí? Pero realmente el ciudadano del común, que no cuida el agua, que bota el papelito y que hace acciones inadecuadas, sigue haciéndolo. ¿Cómo hacer para cambiar eso? El caso de Singapur, de hecho antes de venir aquí estuve en Singapur. Ah, sí. Ah, bueno, usted me puede dar fe si sí o no. El modelo educativo. Sí. Y la clave de Singapur fue el modelo educativo, precisamente, de cambiarle el chip a los niños, porque esto tiene que empezar con los niños. Entonces, vuelvo a insistir, la educación es la clave de todo lo que estamos Pero, practicando. Ramón, pero usted me dice sí o no, estoy en lo de acuerdo. O sea, ¿Singapur sí tuvo ese cambio? Sí, ¿O claro. Simplemente son teorías No, de no, redes no. sociales? Primero son pocos habitantes, estás hablando de 6 millones de habitantes. Ah, es un país pequeño. Es pequeño, entonces Sí. los países desarrollados son pocos habitantes. No tienen la misma problemática que tenemos nosotros, que somos, ustedes son casi más de 50 millones.
nosotros somos 130 millones. Entonces es complicado. Aquí en Colombia hay 50, un promedio, 50 millones. Pues 50 millones. Sí. Yo creo que un poquito más, pero bueno. No Y, los he contado. Doc, y digamos cuando usted llegó a Singapur, ¿qué fue lo primero que le impactó al ver ese país tan organizado y Lo tan... que tú bien dices, hay reglas claras y que son coercitivas. O sea, tiras un papel y te multan. Hay cámaras, pero la educación ha sido la base del desarrollo. Y un desarrollo económico basado en la educación y en el desarrollo de nuevas tecnologías que tienen ellos. Y bueno, también una ventaja que tiene Singapur, al final fue una colonia del Reino Unido, ¿no? Otra visión diferente de ver y Claro, entender el mundo. totalmente. Eso les ayudó bastante. A nosotros nos perjudicó bastante el tema de los españoles. Yo no quería mencionar eso, pero tanto Colombia como México sufrimos la colonización y eso creo yo que va a tardar algunos años en cambiar. Pero se puede cambiar eso con las nuevas La generaciones. educación. Es esencial. De acuerdo, Doc. Sí nos gustaría que nos contara un poco sobre su empresa, dónde queda ubicada, un ciudadano del común que diga, venga, yo quiero colaborar aquí o en cualquier parte del mundo, quiero hacer parte de esa importante responsabilidad social empresarial, dónde puede acudir, redes sociales. Nosotros tenemos, bueno, la empresa se llama Grupo Ecosistemas, la forman varias empresas, por eso es Grupo Ecosistemas, un grupo constructor, los financieros y la parte de los tecnólogos que somos en este caso nosotros. Y estamos aquí concentrados en lo que es el tema ambiental. De acuerdo. Y un ciudadano que quiera vincularse, ¿qué puede hacer? ¿A dónde puede acudir? ¿Redes sociales? Pues tenemos las redes sociales sin ningún problema, no recuerdo yo. El nombre. Eso, De acuerdo. www.ecosistemas.com.mx, ¿no? En la página web. De acuerdo. Quiero, Yo por ya favor. no soy de redes sociales ni de eso. Sí, correcto, pero digamos bien en un mundo donde Claro. la red social hace parte cotidiana de nuestra vida y si uno no está ahí, uno no existe. Sí nos gustaría que nos comentara la primera vez que hizo el viaje aquí en Colombia, ¿qué fue lo primero lo que más le impresionó? ¿Qué fue lo que le impactó? ¿Qué se llevó? Yo era congresista precisamente. Fui cuando senador. vine aquí, precisamente esta es la tercera vez que estoy aquí y nos dieron una plática sobre lo que han hecho ustedes en el tema de la gestión integral del agua. Sí. Y un dato que me impactó es que mencionaron allí que habían hecho, esto fue en el año 2010, Ok. y según eso habían hecho 20%. Estuvimos en el Congreso de ACODAL, que es de los ingenieros sanitarios, un congreso que vengo asistiendo desde el año 95 aquí, muy bueno, y mencionaron que habían hecho 40%. O sea, cada vez subían Pero viendo 20%. la realidad, Sí. o sea, en 10 años aumentaron un 40, hablan hasta de un 50, pero por ejemplo, concreto, la petar del salitre todavía no funciona. ¿Y dónde está el 20% o el 40%? Exactamente, y hemos visitado muchas plantas y no funcionan, debido a problemas de que no las hicieron bien y el problema de la corrupción. Hay que decirlo, eso creo que el presidente Petro está trabajando en ello, ¿no? De acuerdo. Sí nos gustaría que nos comentara de pronto qué recomendaciones le daría a ese ciudadano del común para que se empodere, para que confronte ese tema de la educación, de la lucha frontal contra la corrupción y otras dinámicas que ustedes se han evidenciado en el territorio, por supuesto, con el ánimo de construir y seguir haciendo sociedad. Nosotros primero venimos aquí a instalar una empresa mexicana. Después yo me di cuenta que el talento que tienen ustedes los colombianos es muy superior al de nosotros. Y sumamos esfuerzos, sumamos recursos y actualmente tenemos más ingenieros colombianos que ingenieros mexicanos al frente de la empresa. La sociedad que tenemos es con 2 grupos colombianos pues que comparten la misma visión que tenemos tu servidor, y es que todo empieza, los grandes cambios que han ocurrido en la humanidad es por la participación social. O sea, no por el gobierno, no por la iniciativa privada, sino los movimientos sociales son los que han traído los grandes cambios que han ocurrido en este planeta. De acuerdo, pero ¿cómo hacer para que esa participación no se quede ahí? Aquí, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá hay 900 instancias de participación, 450 temas, pero cuando uno va a decir, yo puedo votar, dicen, no, usted solamente puede hablar, pero el que vota es el que tiene la credencial, el congresista. ¿Cómo cambiar eso? ¿Cómo decir, venga, yo también tengo voz, pero también tengo voto? Quiero que mi voz sea tenida en cuenta en sus decisiones. En México algo que se ha hecho desde hace tiempo y que ahora lo ha implementado más nuestro presidente es las consultas populares, que tienen el mismo valor que tiene un congreso, porque al final los congresistas representamos al pueblo
pero muchas veces no corresponde a las a la realidad. necesidades del pueblo. El 20 o el 40% que anteriormente me mencionaba. Correcto, entonces eso, pues, insistir, Y volver a persistir insistir y seguir en la lucha. y no desistir. De acuerdo. Sí me llama mucho la atención, y hablamos ahorita de la región latinoamericana, a veces uno se avergüenza de sus descendientes. A pesar, por ejemplo, ustedes los mexicanos que tienen culturas muy poderosas como los mayas, los aztecas, los toltecas, que son milenarias. Sin embargo, aquí en Colombia o en otras regiones de Latinoamérica también hay como los chichas, los quimbayas y otros. Pero a veces uno decir, es que mi abuelo era indígena, mi abuelo era aborigen, se avergüenza. ¿Cómo cambiar ese chip y decir ahí un momento? La cultura americana, antes de que llegaran estos extranjeros, es muy poderosa, fue muy grande. Debemos sentirnos orgullosos y sobre todo sentirnos felices de haber tenido tales guerreros, tales descendientes en nuestros territorios. Bueno, es mercadotecnia y eso sí yo creo que le toca al gobierno. Es hacer campañas publicitarias de que pues, realmente ascendemos de estas culturas originarias de Mesoamérica. Yo, por ejemplo, yo soy de origen, yo soy mexicano, Sí. pero mi madre es de origen chino. Yo soy chino-mexicano. Ah, ok. Pero todos, casi todos venimos de China, porque China hace más de 5.000 años, ellos recorrieron el mundo, inventaron la aguapanela y el agua tibia. Eso, correcto. Eso Entonces, no es un... Yo, por ejemplo, yo presumo ser mexicano, pero también tengo sangre china y pues bueno, ya tengo muchos años aquí en Colombia persistiendo e insistiendo en el tema de la conciencia ambiental. Yo le llamo a esa parte la conciencia ambiental y difundirlo a través de la participación social, no hay otra. Los congresistas responden a sus intereses, muchos. Sí. Desconozco en este caso... La inmensa minoría que estar por ahí en alguna oficina, pero toca buscarlo. Correcto. Doc, vamos a iniciar la actividad, si nos gustaría, en el país somos 8 millones de afiliados, somos 65.000 organismos de acción comunal, somos el gremio social más grande del país, estamos en la parte rural, urbana, y nuestro trabajo es eso, es trabajar con las comunidades para sacar ese tipo de iniciativas junto con esas alianzas estratégicas con la empresa privada y la responsabilidad social empresarial y la responsabilidad institucional. Nos gustaría que nos enviara un mensaje de aliento, de trabajo, de participación para seguir en nuestra lucha, así que independientemente nos toque bajar 128 veces, vamos a seguir insistiendo. Pues básicamente lo que les puedo decir es que tienen que trabajar más inteligentemente y seguir insistiendo y no desistir. No es fácil, hay intereses, a pesar de que ustedes también, como nosotros, tienen una república con 3 poderes, pero hay que tener pues entereza y voluntad para seguirlo haciendo, ¿no? Yo los felicito por su trabajo. Esos datos que me acabas de dar no los conocía, pero por ejemplo un dato que te voy a dar, desde el 2015 a la fecha han matado a más de 1,000 ambientalistas aquí en Colombia. Eso es algo triste, ¿no? Y lamentable que ocurra por intereses de ganaderos, de mineros, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí en México sí ocurre, pero no tanto. De acuerdo. Por supuesto agradecemos desde la Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal tan importantes comentarios como dice la Procuraduría General de la Nación. Ser corrupto no aguanta. Comparte nuestros videos en YouTube y por supuesto seguiremos indagando y volando. Así nos toca hacer 128 o más viajes. Muy amable. Gracias.